de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, haciendo una pausa en la carta de Tito por un tiempo, pero viendo lo que Dios dice en las Escrituras tocante a casa de oración de Glendale y qué es lo que Dios quiere para todos nosotros como iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Cada vez me doy cuenta de más cosas. Si usted lo mira en el ambiente político, el ambiente secular, las cosas no van bien. ¿Ya se dio cuenta? ¿O nomás yo me estoy dando cuenta? ¿Se dio cuenta? Que las cosas van de mal en peor. No está mejorando nada. Nos prometen muchas cosas, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no es así. Dios tiene un plan para su iglesia, siempre lo tuvo, lo tendrá hasta que Él venga por su iglesia. Pero es importante vivir la vida cristiana, vivirla de una manera que agrade a Dios. Por eso hemos leído estos versículos. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, y así hemos nombrado nuestra serie o nuestra enseñanza, ¿no? En la primera parte de este versículo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das en tu presencia. Hemos cantado tu palabra, Señor, hemos dado de lo recibido de tu mano. Y en esta hora yo te ruego, Señor, que tú nos hables al corazón. Si algo anhelamos como iglesia, Señor, es ser transformados. Queremos vivir una vida que te agrade, Señor. Queremos vivir una manera, Señor, o comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Tú nos das reglas en tu palabra, mi Dios, y siempre en tu palabra ha existido, Señor, un orden, una manera de vivir, no agradando a los hombres, sino agradándote a ti, no agradando a la iglesia en sí, una iglesia en particular, sino a ti, mi Dios, tu Evangelio. Por eso queremos, Señor, ser gente obediente a tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a entender las Escrituras y sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros la ponga por obra en su vida personal. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado hablando, hermanos, en las semanas anteriores, Pablo está aconsejando, o podemos usar la palabra exhortar, que es una motivación a la iglesia. Aquí en el contexto original es a la iglesia de los filipenses. Una iglesia que sí combatió por causa del Evangelio. Y como hemos aprendido, y vale el tiempo de recordarles qué es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda en su situación. Pablo está encarcelado en este momento, él es prisionero por causa del Evangelio, pero el Evangelio no está encerrado, o sea, el Evangelio continúa por causa de lo que Pablo está sufriendo.
Dice él en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido o sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es bien interesante, hermanos, porque si analiza uno la vida, ¿qué es por lo que estás pasando ahorita? Solamente piensa en lo que estás pasando ahorita. Imagínate que tu situación, cualquiera que sea, por causa de servir a Dios, de ser obediente a Dios, no estoy hablando de la situación en la cual podemos estar por desobediencia, esa es otra cosa. Esa situación es porque tú te la buscaste en sí, por desobediente estás en problemas. Pero hablando de una persona que está obediente o siendo obediente a la palabra de Dios, como Pablo aquí, él está en la cárcel por obedecer al evangelio, por obedecer el mandato de Dios de que prediques la palabra de Dios a pesar de este tiempo de que él está en la cárcel. Y su testimonio, su vida aún en la cárcel, dice aquí él que ha redundado o ha sido de beneficio para el progreso del evangelio, que de manera que sus prisiones que han sido patentes, que han sido reconocidas, los hermanos de la iglesia se atreven, aún los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Te imaginas, hermanos, tu situación por ser obediente a Dios traiga al pueblo de Dios los ánimos o el ánimo de predicar y continuar predicando el evangelio? Eso debe de ser un anhelo en nuestras vidas. A pesar que yo estoy pasando un problema, por mi obediencia a Dios ha redundado para que el evangelio prosiga adelante, que la gente recobra ánimos, ver que estoy pasando una prueba, estoy sufriendo, pero le estoy siendo obediente a Dios y por eso estoy sufriendo. La gente mira, dice: ¿sabes qué? Esta persona es de verdad, es un cristiano verdadero, porque a pesar de que está en este momento de prueba, sigue adelante. Pablo quiere que entendamos eso, hermanos. Por eso él habla de un comportamiento. Créalo o no, hermanos, yo sé que se batalla con eso porque nuestra humanidad así es. Creemos que, de repente creemos que a Dios no le importa nuestro estilo de vida. Yo le digo por qué creemos eso, porque eso demostramos a través de nuestro estilo de vida. O sea, cuando yo vivo una vida que no es agradable a Dios, porque eso es lo que yo tengo que pensar primeramente en mi vida, agradar a Dios. No es tanto agradar a mi esposa, agradar a mis hijos, agradar a mi familia, agradarlos a ustedes como miembros de esta iglesia, que yo tengo una gran responsabilidad, sino mi prioridad, y la prioridad de esta debe de ser agradar a Dios. Amén. Esa debe ser nuestra prioridad, hermano, en todo lo que hacemos en la vida, en todo. Yo nací de nuevo, tú naciste de nuevo, eres cristiano, ahora tu objetivo principal debe de ser agradar a Dios. Por eso Pablo les dice, él está dispuesto a morir, él dice: yo me muero y me voy con el Señor, y está mucho mejor, pero por amor a ustedes me quedo aquí y predico el evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya aprendimos estas semanas que era eso. Para él vivir en esta vida era para Cristo, y morir era para Cristo. Todo lo que hacía era para Cristo. Y ese debe de ser nuestro objetivo, hermanos, como cristianos. Mi vida refleja lo de Cristo. Todo lo que yo hago refleja a Cristo. O sea, de repente miran en nosotros una manifestación, podría usar, o una imagen de Cristo en nuestras vidas. Y ese debe de ser el objetivo. Pablo habla de eso. Y ahorita lo vamos a ver, porque Pablo va a continuar hablando de esto aún en el capítulo 2. Nuestra actitud, nuestra manera de ser para comportarnos bien. Yo ayer en matrimonios le decía a los matrimonios que nuestra vida, hermanos, sea un ejemplo para nuestros hijos.
Que mi hijo, mi hija, nuestros hijos anhelen que nuestro matrimonio sea, que el matrimonio de ellos sea como el nuestro y mejor. ¿Amén, matrimonios? O sea, yo anhelo que, el matrimonio de mis hijos sea mejor que el mío, pero a lo menos que parezca el mío, y de ahí sean mejores. Yo les decía eso porque el compromiso es fuerte, hermanos, es grande, y usted es el responsable. Pablo quiere que la iglesia entienda eso. La iglesia de Filipenses necesitaba solamente que os comportéis como es digno del evangelio. La semana pasada hablábamos combatiendo unánimes por el evangelio, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y yo empecé a hablar de la unidad que debe de haber dentro de la iglesia. No somos de Apolos, no somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de fulano de tal, de mengano y merengano. No somos de ellos, hermanos. No, usted no me pertenece a mí, yo no le pertenezco a usted. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Él pagó por usted, hermano, hermana. Él pagó un precio, hermanos, que tú y yo no merecíamos, porque realmente no valíamos eso. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, la sangre, que ese precio máximo que Él dio, tú y yo no lo merecíamos, porque tú y yo no teníamos ningún valor al que Él diera su vida por nosotros. En cambio, Él decidió darla. El Padre amó tanto y sigue amando a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo entiende? Para que tenga vida eterna, el Padre envió al Hijo. Fue crucificado y gracias a Dios que al tercer día resucitó y fue victorioso sobre la muerte, y Él es Señor de todas las cosas. Amén. Versículo 28, si me sigue ahí, por favor. Pablo dice aquí: en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Fíjate qué privilegio. Versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué, hermanos? Pescáis por Él. Ahora, gracias a Dios que vivimos en un tiempo, no sé qué va a pasar mañana, pero por ahora todavía hay libertad de religión. Amén. Y se usa esa palabra, aunque no somos religiosos, pero es la palabra que se usa para entender de este lado de la eternidad, en este mundo que vivimos, la religión. La expresión de la libertad de expresión la tenemos, gracias a Dios. Yo puedo estar aquí, hablar, declarar mis puntos de vista, podemos adorar a Dios sin ningún problema. ¿Habrá alguien que llegó a este lugar todavía creyendo que lo van a matar estando aquí? ¿Habría alguien que llegó así con mucho cuidado y me voy a sentar en un lugar estratégico porque si llegan a entrar, como estamos violando la ley de religión, nos van a matar? ¿Habrá alguien que entró así? ¿Verdad que ni pensamos en eso? Quizás nos fijamos cómo andaba el hermano, pero que no debería de ser tampoco eso. No llegamos así. Pero Pablo le dice a esta iglesia, porque sí estaban padeciendo, sí estaban siendo ejecutados. De hecho, él está en la cárcel por causa del evangelio. Y mucha gente estaba siendo ejecutada, puesta a muerte, arrestada en la cárcel por causa del evangelio. Por eso Pablo le dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Qué privilegio creer en Cristo para salvación, hermanos. Creer en Cristo para salvación significa que tú y yo no pasaremos la eternidad en el infierno. Yo sé que no les gusta eso, pero es la verdad. O vas a estar en la eternidad con Cristo Jesús, en ese lugar que llamamos cielo, paraíso, vida eterna, en la presencia de Dios, o pasarás la eternidad en el infierno y luego serás juzgado en el trono blanco para ser
echado al lago de fuego por la eternidad. El asunto es que tú escoges, y como dijo Pablo y dijeron los escritores de la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy puedes hacer la decisión por Cristo, y puede ser en este momento, arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida a Cristo y darle tu corazón. Dejar que Él viva en tu vida. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también obedezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora Pablo, si usted me sigue ahí en la Biblia, él va a entrar en el capítulo 2 tratando el mismo tema, pero ahora va a hacer una aplicación de lo que nos acaba de enseñar. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida? Y lo que a mí me sorprende de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que él no va a usar un ejemplo más poderoso que el del mismo Señor Jesucristo. O sea, que ese debe de ser, hermanos, para nosotros nuestra motivación en la vida cristiana, para que yo pueda comportarme como es digno del Evangelio. Para que yo pueda ser un ejemplo, tú puedas ser un ejemplo, podamos nosotros, Casa de Oración de Glendale, ser un ejemplo para nuestra comunidad y para este mundo, aún para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra familia y la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo. Todo aquello que viene en contacto contigo debe de saber que tú eres un cristiano que se está comportando conforme al Evangelio de Jesucristo. Créamelo, hermanos, el mundo está lleno de cristianos. Usted los oye y le dan gracias a Dios por sus éxitos. ¿Los ha escuchado? Siempre le dan gracias a papá Dios. ¿Han oído eso? A Diosito, hasta lo hacen chiquito. Y creo que lo hacen con cariño, no que los... Pero tienen términos, palabras, y usted dirá, oye, es cristiano. ¿Really? Esa es la pregunta. Bueno, Pablo nos va a decir aquí, ¿cuál es el ejemplo que yo voy a tener, que tú vas a tener como cristiano, para que tú y yo podamos solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo? Hay un ejemplo a seguir, hermanos. Ahora, ¿debemos tú y yo ser ejemplos? Claro, Pablo, él en otras escrituras habla de que él era un ejemplo a seguir. Ser imitadores de mí, le dice a la iglesia de los Corintios. Le dice a a Timoteo, le dice, tú has visto mi conducta, tú has visto cómo me he comportado, la fe que he seguido. Él está diciendo, tú simplemente sigue mis pasos. Como tú le puedes decir a tu hijo, yo le digo al mío siempre, solamente si tú me obedeces, bueno, más cuando estaba en casa, todo te va a ir bien, mijo. Esa es la seguridad que yo tengo como padre. Si tú obedeces mis instrucciones, si haces exactamente conforme lo que te he dicho, te va a ir bien porque ya he vivido la vida. A lo menos he vivido 25 años de su vida de él. Le llevo 25 años, son bastantes años, hermanos. Para que tú le puedas decir a tu hijo, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he vivido la vida de 25 años a la que tú llevas. Yo sé exactamente. Ahora, no estoy hablando de la computación, no estoy hablando de la tecnología. Claro, me va a llevar mucho más a mí. Pero de la vida, hermanos, I'm sorry. Cualquier joven aquí no me puede llevar en la vida. Ni yo puedo llevar a los hermanos que son mayores que yo. Yo no me puedo poner al tú por tú con un hermano que es mayor que yo, que ya vivió, a la mejor me lleva con 10, 15 años. Pues, ¿qué le puedo decir? En la vida. Es más, yo tengo que aprender de él o de ella, porque me llevan años. Pablo habla de eso, él habla de eso, de ese ejemplo que debemos de ser. Pero aquí, hermanos, versículo 1 del capítulo 2, Pablo nos va a enseñar cómo tú y yo podemos vivir una vida
no en reglamento de casa de oración de Glendale, por favor, hermanos. No lo que dijo el pastor, ay, el pastor no te deja. Yo sí he oído eso, se oye muchas veces. No, nomás no lo haces porque el pastor te... No, hermanos, yo no voy a ir a su casa a ver qué está viendo, qué no estás viendo. No, hermano, no. Yo sé que muchos si quieren que arregle sus asuntos, no puedo, estoy limitado. Solamente puedo dar el consejo. Es que usted es el pastor, usted debería haber hecho, es que yo no puedo ser, estoy limitado. Y yo lo tengo muy claro, pero soy responsable de enseñar al pueblo. Soy responsable. Pero dice Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, mire lo que dice él, y él se pone aquí. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si en alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate cómo empieza Pablo esto. Consolación, hermanos, aquí la palabra consolación se puede traducir como ánimo y se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y motivar. Es lo que es. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, Pablo habla de esas palabras que debemos de tener, hermanos, bien claras nosotros. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fíjate las palabras que usa. Consuelo de amor, la palabra griega significa consuelo, alude a que el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento. Dios hablándote, palabras de aliento. Y esa debe de ser la actitud, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Debemos ser gente que consuela, gente que demuestra amor incondicional. Un amor, hermanos, no que maltrata, no que maldice, no que usa palabras profanas, no palabras deshonestas, no de hacerte sentir como el peor del momento, no. Palabras que alientan, palabras que traen, claro, un desafío a tu vida, un desafío a mi vida, pero palabras que de una manera, en vez de aplastarte, te motiva a querer seguir adelante, en vez de que te ofendas de una manera inmoral a tu vida, sino que una palabra que alienta. Ese debe de ser nuestro comportamiento. Por eso Pablo dice eso. Tiene que ser con afecto entrañable. Esa palabra afecto entrañable, hermanos, tiene que ver de lo dentro de uno aquí. No sé si en veces le han dado una mala noticia y qué le sucede en su estómago. ¿Le ha pasado? O sea, de repente como que duele. Y Pablo habla de ese entrañable amor porque debe de surgir de acá, de adentro del estómago, de las entrañas, donde hay un movimiento, algo sucede, donde te afecta tu sistema. Eso afecta. Ese debe de ser nuestra actitud, de entrañable, de un afecto entrañable. Y luego Pablo dice, si alguna misericordia. La misericordia, hermanos, realmente es algo que nosotros debemos de practicar, porque es algo que Dios nos demuestra cada mañana.
Es algo que Dios demuestra, lo merezcas o no. ¿Cuántos merecemos misericordia? Hermano, Dios tuvo misericordia del pagano hoy. Le dio luz, le dio lluvia donde hayas estado, ¿no? Le dio un día más de vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No merecíamos nada. Su misericordia sigue cada día. Y esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Ser misericordiosos. La misericordia, hermanos, es cuando tú no le das a la persona lo que merece. Cuando tú no le das a la persona lo que merece. Es misericordia. Porque gracia es cuando te da algo que tú no mereces. Pero tú le quieres extender a una persona misericordia y tú sabes que sí merece, probablemente, pero extiendes misericordia y no le das eso que merece. Probablemente, yo no sé, muchas veces es el grito, el regaño, no sé yo, hay gente muy frustrada de repente, que la manera que habla es frustrada, no habla con amor, no habla con compasión, con seriedad. Yo estoy hablando del cristianismo, hermano. La gente sin Cristo va a hacer lo que quiera porque no tiene a Cristo en su corazón. Estamos hablando de la iglesia, cómo reaccionamos. Pablo dice aquí, debemos de responder de esta manera, con misericordia. Y luego le dice a la iglesia, poniéndosele en este momento, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. Y regresa aquí, hermanos, para que tú y yo podamos vivir en esta vida conforme o comportarnos conforme al Evangelio de Jesucristo, tenemos que vivir en unidad. Mi hermano, mi hermana, todo empieza en casa, Empieza tu matrimonio en unidad. Empieza en tu familia en unidad. Ahí está la base, ahí está la clave, ahí está la llave del éxito. Si quieres usar esa palabra, si queremos usar esa palabra, va a ser una unidad. Unidad. Claro, esto se va a transmitir a la iglesia y debe. Y se transmite a la comunidad. Unidad. Y Pablo habla de esto a la iglesia. Le dice que nosotros tenemos, para poder comportarnos como es digno del evangelio, él está hablando de que la iglesia, las familias, y hablando en sí la iglesia, tendrá que ser una iglesia unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, hermano, yo sé que muchas veces si yo te pregunto cómo estás, yo sé que me mientes. Yo lo percibo. Yo sí te pregunto, hermano, pasó esto, o qué tal esto, yo sé, y le sacas la vuelta. Yo entiendo por nuestra humanidad, pero no me tengas miedo a mí. Témele a Dios, no a mí. Yo que soy, más igual que tú. Aquí estoy y mañana ya estuvo, se acabó. Pero Dios permanece para siempre. Él es eterno y para siempre. Él conoce todas las cosas, hermano. Él sabe exactamente tu condición y la mía. Sabe dónde está mi corazón y mi mente en este momento. Él sabe exactamente lo que me pasó, lo que me está pasando y lo que me va a pasar. No hay nada nuevo para Él. Y no sé cómo una manera de otra queremos engañarnos a nosotros mismos creyendo que lo podemos engañar. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, hermanos, y eso es parte de la humanidad. Pero ¿crees que puedes engañar a Dios? ¿Cuánto tiempo vas a durar en tu pecado, mi hermana, mi hermano? ¿Cuánto tiempo? Piensa nomás. How long are you going to last in your sin? ¿Cuánto tiempo vas a durar ahí pensando que todo va a estar bien? Piénsalo nomás así de repente. ¿Cuánto tiempo piensas? Si eres hijo de Dios, hermano, yo te advierto en este momento, por la misericordia de Dios, arrepiéntate. Porque no esperes que venga la vara y la disciplina de Dios, hermano. Porque esa, yo te lo digo porque lo he vivido, es dura.
Cuando Dios disciplina a David, mata a su hijo, violan a su hija y vuelven a matar a otro hijo y vuelven a matar a otro hijo. Hermano, no juegues y no juguemos con la disciplina de Dios, porque al quien toma por hijo, ¿qué hace, hermanos? Disciplina. Y la advertencia viene a través de la palabra diariamente. No juegues, no juguemos. Te lo digo con corazón sincero, hermanos. No podemos vivir una vida y creyendo que, yo sé, hermano, yo sé que algunos de ustedes pueden pensar que a mí no me importa, y probablemente tú creas eso, pero tengo un mandato de Dios, tengo una responsabilidad dada por Dios, de que yo voy a dar cuentas, hermanos, por la iglesia, de Casa de Oración de Glendale, y cada miembro de esta iglesia. Me permitas o no me permitas, voy a dar cuenta. Yo tengo la responsabilidad y el mandato de predicar la palabra de Dios. Y trato de entrar, trato de enseñarte, pero estoy limitado. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida, mi hermano, mi hermana. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. No es personal, hermanos. Porque yo mañana puedo estar en tu situación y yo voy a querer que tú me ayudes. Yo voy a querer que me extiendas la mano y me digas, brother, vente para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí? Vente. Por eso Pablo habla de esto. Nosotros, la iglesia, debemos de vivir de esta manera, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego le dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo, hermanos? O sea, nada hagas por contienda, nada hagas para tener esta contienda. Esta palabra griega que también se puede traducir ambición egoísta. No lo hagas por eso. Aquí no se trata de ti, no se trata de mí, hermano. Aquí se trata de Cristo y su evangelio. Se trata de su pueblo. Él pagó, hermanos, por nosotros sangre, preciosa sangre. Yo les decía el jueves, mira a tu hermano ahí y tú piensas que tú eres mejor que él. Míralo, voltea, míralo. ¿Tú piensas que eres mejor que él o que ella? Tú porque tú haces esto y porque dejaste de hacer aquello y por esto y por lo otro, y muchas veces podemos hasta haceros un currículum. Esto soy yo y yo no soy como, no, hasta como que ahorita lo estás viendo, hasta te hiciste a un lado, ¿no? Porque tú eres mejor. Really, tú eres mejor. ¿Seremos mejores? Al contrario, Pablo empieza a decir, nada hagáis por vanagloria o por contienda o por vanagloria. No, hermano. No por mis puntos egoístas, no por mi vanagloria. Y esto habla de todo, hermano, en nuestra vida cristiana. Antes bien, dice ahí el texto. No me lo estoy inventando, ahí está el texto. Si trae su Biblia, léalo ahí conmigo. Antes bien, con humildad. ¿Cómo, hermanos? Con humildad. ¿Cómo nos falta ser humildes, hermanos? De verdad. ¿Cómo nos hace falta entender? Y realmente, porque Pablo nos va a decir aquí cómo es la humildad. Y recuerde, aunque él es un ejemplo a seguir, Pablo, él tiene que poner a Jesús. Porque él va a hablar de él, ahorita lo va a ver usted. No se vaya tampoco en el viaje ahorita, venga para acá. Él va a hablar de él. Pero quiero que miremos las palabras que está usando. Antes bien, versículo 3, antes bien con humildad. Fíjate, estimando cada uno a los demás, ¿cómo, hermanos? Como superiores a él mismo. Wow.
Por eso te digo, ¿cómo miras a tu hermano? ¿Cómo miras a tu hermana? ¿Cómo miras a tu esposa? ¿Cómo miras a tu esposo? ¿Cómo miras a tus hijos? ¿Cómo miras a tus padres? ¿Cómo miras a la gente que te rodea? ¿Cómo miramos a los hermanos dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando tenemos una claridad de lo que es comportarnos conforme al Evangelio, empezamos a ver que todo va cambiando, hermanos. Que no se trate de mí y mis pensamientos, y lo que yo creo y lo que yo aspiro. No, dice aquí Pablo que debemos de hacerlo de una manera humilde, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Wow, eso te lo manifiesta Cristo, hermanos. Si usted recuerda ese pasaje donde Cristo, y ustedes lo conocen, donde Cristo se despoja. Ahorita vamos a hablar de eso, pero ahí con sus discípulos, con sus apóstoles, y él debería haber sido servido. A él se le debían de haber lavado los pies. A él se le debía de una manera u otra servido de una manera como Señor y Maestro de ese grupo de hombres. En cambio, él decide demostrarles lo que es la verdadera humildad y servicio. Y tomó en ese momento, se despojó de su señorío y de su autoridad como rabino o como maestro, y tomó en ese momento la posición más baja del esclavo. Y le lavó los pies a hombres. Y les lavó. Y les enseñó. Y esto es lo que les dice: lo que me han visto a mí hacer, porque ustedes me llaman Señor y Maestro, me llaman Maestro y Señor, y sí, y luego él cambia la palabra, sí, soy Señor y Maestro. Lo que ustedes acaban de ver de lo que yo hice, ustedes háganselo entre ustedes. Porque estoy seguro que si él hubiera dicho, háganmelo a mí ahora, todos se hubieran amontonado a hacerlo. Pero cuando se trata de servirse uno al otro, y así sucede, ¿verdad, hermanos? O sea, estamos dispuestos a hacer muchas cosas para la gente que nos cae bien, pero aquellos que no, aunque no debía existir eso en el cristianismo. Entonces, ahora, eso aplícalo a tu familia, aplícalo a tu matrimonio, aplícalo en tu familia, aplícalo con tus hijos, con tus padres y toda la gente que te rodea. Aplícalo en el ministerio. Por eso Pablo, hermanos, es claro lo que está diciendo. No se contradice, porque este es el mensaje de una iglesia que se va a comportar conforme al Evangelio de Cristo. Sigue diciendo Pablo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debe de haber una preocupación, hermanos, por los demás. Debe de haber una preocupación. Por ejemplo, nosotros que vinimos, y Dios nos privilegió de venir a matrimonios ayer, debe de haber una preocupación para de una manera u otra decirle a aquellos que no vinieron: hermano, te extrañamos en matrimonios. Debe haber una preocupación, debe de haber algo. Debe de haber una preocupación cuando no vemos a nuestros hermanos ya por ciertos días que no llegan a la iglesia, preguntar cómo están o dónde están, por qué no han llegado. Por nuestro hermano, nuestra familia. De repente ya algunos que ya cumplen edad, hijos mayores de edad, debe de haber una preocupación: hermano, ya hace tiempo que no miro a tu hijo, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Pero de una manera no para criticar, sino para ayudar, para animar o para orar. Simplemente dame el nombre, es todo. Dame el nombre de tu hijo y de tu hija para llevarlos en oración. En mi devocional, en mi tiempo con el Señor: Señor, te presento a fulano de tal, hijo de mi hermano, Señor, no lo he visto, tú conoces su necesidad, tócalo, ayúdale, súplela, Señor, sálvalo, X. Pablo dice que así debe de ser
debe de ser una iglesia que sí se preocupa no solamente por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es una iglesia que está viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Una iglesia que está siendo ejemplar, diferente. No una iglesia que tiene buena música y buenos cantores, un buen programa de niños, una buena estructura de orden de la iglesia. No, hermanos, eso lo puedes hallar en cualquier iglesia. Ve a una iglesia, algunos han salido de megas iglesias mucho mejor en organización y todo que esta. No es ahí, hermanos. Es el mensaje, es la vida, la preocupación. Una verdadera persona que está conforme al Evangelio de Cristo va a demostrar todo esto. Hermano, yo sé que queremos seguir adelante en esta iglesia, hermanos, pero si no podemos o si no practicamos esto, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Por eso Pablo tiene que entrar en el versículo 9. Esto es bien interesante, porque él va a agregar todo esto. Oiga bien, ponga mucha atención, ahí sí tiene su Biblia. Pablo tiene que traer todo este paquete, todo esto, y va a desempacar otra cosa ahora, porque ahora va a decir cómo debe de ser esto y cómo se puede lograr. Por eso dice, haya pues en vosotros. ¿En quiénes? ¿Quiénes son vosotros? Diga, yo. O sea, personalmente, no pienses en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en el pariente, en la parienta, en el amigo, compañero de trabajo, el que va a su fulana iglesia, el que no vino ahora, que sí debe de preocuparte, pero dice, y hubiera venido el hermano fulano tal porque era para él. No, mis hermanos, el mensaje es para mí. Diga, para mí es el mensaje. Ahora, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿En quién debe de haber ese sentir? En mí. Yo tengo que tener ese sentir. Y fíjate que Pablo no lo hace nada como algo fuera de este mundo, ¿verdad que no? O sea, no está diciendo, ay, esto será muy difícil lograrlo. Esto será algo como dicen cuando cuando hablan de la lotería, ¿no? Cuando son los millones y millones de dólares, dice de uno en sabe cuántos miles, ¿verdad? Y todavía hay una probabilidad, eso, que usted gane, porque gana la gente, ¿verdad? Que los miran en los noticieros, alguien gana de tanto millones, uno se gana el premio. Y muchos uno se gana todo el premio. Pero Pablo no está identificando así como que, a ver, de cuánto de nosotros que estamos aquí, a lo mejor uno logra esto, ¿verdad que no está diciendo esto, hermanos? Aquí está diciendo que esto debe de ser el sentir. Este debe ser el sentir de todos nosotros, de toda la iglesia, todos los que hemos nacido de Dios. Esto debemos de sentir. Pues dice, haya pues en vosotros este sentir, cual hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, tú puedes tener el mismo sentimiento que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Cuando estuvo aquí en esta tierra. Y usted dirá, hermano, esto es imposible. No estoy diciendo en la divinidad. No, nadie puede ser divino. No, eso no estoy hablando. Estoy hablando cuando Jesús vino a este mundo. Y fíjate, aquí te lo va a decir. ¿Cuál fue este sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él entendió, él venir a este mundo, él se iba a despojar de su gloria. Ahorita lo vamos a ver. Él sabía que venir a este mundo, él iba a ser un humano como nosotros. Él iba a llorar cuando miró a su amigo Lázaro morir o que ya estaba muerto. Él iba a sentir compasión, él iba a querer comer, él iba a dormir en el barco. Todo vemos que él iba a tener ciertas características en nosotros, aunque nunca dejó ser Dios, pero se despojó por un tiempo.
y vivió la vida de este lado de la eternidad como la vives tú y como la vivo yo, porque el escritor de Hebreos nos enseña que Él fue tentado en todo como nosotros, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros y nos entiende porque Él vivió esta vida. Él sabe exactamente cómo la vives tú y cómo la vivo yo. Por eso Pablo puede llegar a este punto y decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero ponga atención, sino que se despojó a sí mismo. Eso despojar, hermanos, es una palabra que te quitas. Así como nos dice Pablo, despójate del viejo hombre, ¿verdad? Que nos despojemos de aquel que nos ha causado tanto daño y desafortunadamente alguno de nosotros todavía lo carga ahí, como si fuera un trofeo, como si hubiera sido algo bueno haberlo tenido. No, hermanos, despójate del viejo hombre y vistámonos de Cristo. Pero tenemos que despojarnos. Bueno, Él se despojó. Asimismo tomando, fíjate, la forma de qué, hermanos. ¿Sí entiende esa palabra? Es fuerte. Aquí los traductores usaron siervo, porque todavía vivían en una cultura de esclavos. Pero quien la está leyendo entiende exactamente su contexto original. Su palabra original tomó forma de esclavo. Santo Dios. Dios manifestado en carne, sí, mis hermanos, aunque no lo creas, porque lo demostró muchas veces, su servicio a la humanidad, a lo que era capaz de hacer por causa del hombre, hermanos. No solamente porque fue clavado en la cruz, derramó su sangre, no solamente por eso, sino porque lo que demostró en su compasión. Según las tradiciones, hubo muchas cosas que Él hizo, según la tradición, que no debería. Ver sanado a una mujer con flujo de sangre, ver sanado a un leproso, ver resucitado a muertos. Su compasión, hermanos, era algo fuera de este mundo para muchos. En cambio, Pablo dice que nosotros debemos de tener ese sentir y debemos de despojarnos. Él se despojó de su gloria, claro, Él se despojó. Pero nosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué te crees, pues? ¿O qué me creo yo? ¿Qué te hace tu valor? ¿Tu ropa que traes de Gucci? ¿Eso te hace a alguien? ¿El carro que manejas? Y estoy exagerando porque nadie tiene eso, ¿eh? Allá los Ferraris que parqueamos allá afuera. ¿Eso te hace a alguien o algo, hermanos? Que vives en Beverly Hills, aunque algunos sí viven, pero porque trabajan ahí, ¿verdad? ¿Eso te hace a alguien, hermanos? No, mis hermanos, estamos fallando al blanco cuando pensamos todo eso. Pablo nos dice que nosotros tenemos que sentir el mismo o tener ese mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo no se pone como ejemplo, aunque Él vivió eso, sino que ahora dice: les voy a dar a alguien que es perfecto y demuestra que sí lo puedes hacer de este lado de la eternidad. Ese es Jesucristo. Que tomó forma de ¿qué, hermanos? Esclavo. ¿Y qué hacía un esclavo, hermanos? Se entienda, vivimos una civilización, hermanos, que hay historia desafortunadamente muy negativa en este país, nuestro país de Estados Unidos. Claro, sí vivió eso aquí, especialmente en las partes del sur del país, Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi, todo eso, hubo esclavitud. Y era aprobada por el gobierno. Y es una historia negativa nuestra en este país, como muchas otras en otros países. Pero realmente, hermanos, no lo entendemos. No, uno cree que es esclavo del trabajo, pero te pagan. Trabaja un tiempo que sin te paguen y luego que te maltraten. Y luego que te vendan. Y ya estás en una edad que te vendan y no valgas nada, y a fin de cuentas te ejecutan. No, hermano, no sabemos realmente. Sí pensamos que
bueno, usamos ciertos términos muy negativos tocante a nuestra vida de trabajo muchas veces, que nada tiene que ver con la realidad de la vida. Somos altamente bendecidos, hermanos. Amén. Pero Pablo entiende esto. Dice, Jesús tomó forma de esclavo. Y luego fíjate, esto todavía está más tremendo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Ay, hermano, más en este tiempo, pero ahorita estamos muy altamente bendecidos, bueno, especialmente en este país, y creo que la mayoría tenemos acceso a buenos jabones, buenos shampoos, buenos desodorantes, no se diga el perfume, que realmente prácticamente, hermano, hueles bien siempre, que tienes ciertos, los dientes, tu pasta de dientes, todo, hay acceso a tantas cosas donde puedes estar bien, aunque tú sabes que al cierto tiempo, si no te aseas, ¿qué sucede? Pues empiezas a oler mal, o empezamos a oler mal, y eso es parte de la humanidad. Pero fíjate, hermano, Jesús en su gloria, o sea, no entendemos la gloria de Dios porque no la hemos vivido, pero solamente piensa un poquito. Yo sé que, y no te vayas en el viaje, porque es muy difícil regresar cuando te quieres ir a la gloria, pero Él estaba en su gloria, en intimidad con el Padre y el Espíritu Santo, en la Trinidad, hermanos, en la vida perfecta. ¿Qué será eso? No sé, nunca he estado ahí. Vamos para allá, pero ¿qué será eso? ¿Qué será esa vida que experimentaron los hombres? Que dice que Pablo llegó a ese cielo y no pudo comunicar lo que vio. Es impresionante. Simplemente los hombres que vieron a los ángeles o la teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento, que era el ángel de Dios, dice que se deslizaban, se les cruzaban las piernas, caían como muertos. ¿Qué será la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué será eso? Bueno, dice aquí que Él, estando en condición de hombre, ahora sí, hermanos, Jesús tenía que bañarse. Ahora sí Jesús tenía que ir al baño. Ahora sí Jesús iba a tener que dormir, comer. Él tuvo que trabajar. Él no podía ministrar antes de los 30 años. Él tenía que vivir de algo. Y creo que fue el mejor hijo de todo el tiempo. Yo creo que fue el mejor hijo de todos los tiempos. Y sigue siendo. Creo que fue el mejor trabajador de todos los tiempos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjate. Acuérdate, ese debe del sentir que debe de estar en ti y que debe de estar en mí. No, ese es Jesús. No, hermanos, Pablo está diciendo, este es el sentir que debemos tener tú y yo. ¿De qué te vas a despojar, hermano? ¿Cuál es tu gloria? Ahora, si tú tienes tu esposa que se llama Gloria, no estoy diciendo que te despojes de ella, pero ¿a cuál es tu gloria? ¿A cuál es aquello que dices, no, pues ¿cómo? ¿Qué es aquello, hermano? Bueno, Él se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde, hermanos? Entienda eso, hermano, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y Pablo enfatiza, quiero que mire, es que Pablo, su manera de escribir, hermanos, como que hay drama, pero quiere que entiendas esto y que yo lo entienda, que entiendan los filipenses. Hay algo donde Pablo está hablando y diciendo, esto no nomás es obediencia de muerte, sino que una de las muertes peores de la humanidad.
La muerte ¿de qué? De cruz. Wow. Maldito aquel que es colgado en un madero. Wow. ¿Sí entiende, mi hermano, mi hermana? Maldito, eso estaba en el Antiguo Testamento. Ese era un hecho. Cualquiera que era colgado, y Jesús no fue el único, hermanos, pero estoy seguro que fue el único inocente. Pero de ahí todos eran culpables, aún los que estaban a un lado de él, y ellos se dijeron, no, le dijo, ¿sabes qué? Nosotros merecemos estar aquí, pero él, ¿qué ha hecho? Le dice el otro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Esas palabras de poder, hermanos. No nomás tomó, no nomás se humilló y obedeció hasta la muerte, sino que su muerte fue de cruz, la peor muerte que podía recibir un hombre. Hablando hombre, no, podría ser mujer, pero en la humanidad, lo peor de ese tiempo. ¿Qué sería? ¿Qué se puede entender ahora, hermanos? La pena de muerte aquí en los Estados Unidos, que creo que es uno de los únicos países que la practica en ciertos estados, y que se toman 20, 30 años para ejecutar a alguien. Y gracias a Dios que Dios les da oportunidad todavía para que se arrepientan en sus pecados. La ley, hermanos, hablaba de la muerte. La muerte le merecía a todo aquel que era adúltero, según la ley. Todo aquel que era idólatra, según la ley, ¿verdad? Ese era alguien que le quitaba la vida a otro. ¿Qué merecía? La muerte. Esa era la ley. ¿Por qué murió Cristo, hermanos? ¿No dice la Biblia y no nos enseña que Él vino y obedeció toda la ley? Ahí lo mataron, hermanos. Ahí lo mataron. Prácticamente enseña por decir que Él era Dios, por blasfemar. Pero nosotros entendemos que Él murió por ti y por mí. Esa es la claridad. Amén. Gloria a Dios. Él murió por ti y por mí. Es todo. Así fue. Pero fíjate, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te pregunto en esta tarde, hermano, ¿hasta qué punto estás para seguir este ejemplo? Pensemos esto, hermanos. Esto no es una falacia, esto no es Mickey Mouse, esto no es, ay, a ver si se puede. Pablo nos está diciendo que sí podemos, hermanos. Dice que debe de haber ese sentir en nosotros. Y debemos de luchar por ello. Strive en inglés. Empujar por esto. Debemos. Aquí la Biblia lo enseña. Y lo ha enseñado a través de todo. No nomás las cartas de Pablo, sino que desde el Antiguo Testamento Pablo se enseñó eso. La ley que Moisés dio en una parte, en Levítico le dice Jehová a Israel, ser santo porque yo soy santo. Y Pedro nos repite eso, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si lo dijo al antiguo pueblo de Israel, lo dice la iglesia, hermanos. Y luego Pablo nos enseña en esta tarde que nosotros debemos de tener este sentir. Yo creo, hermano, yo creo que Casa de Oración de Glendale puede vivir una vida una manera de vivir, o que nos comportemos, o nuestra conducta conforme al Evangelio de Jesucristo, hermanos. Creo que cada uno de nosotros podemos hacer eso. Cada uno de nosotros puede tener un matrimonio sólido, una familia sólida, una comunidad sola, una iglesia, hermanos. Sí se puede, hermanos. Y podemos vivir en santidad. Y esa santidad, hermanos, va a transmitir la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, no necesitas decir mucho. Nomás te miran tu comportamiento, tu actitud. Hermano, Pedro habla de eso, tocante a las mujeres que sus esposos no son cristianos. ¿Qué dice? Solamente irá, con su comportamiento se pueden ganar a su marido.
comportamiento, sumisión, comportamiento según la palabra de Dios. Y eso puede aplicar a nuestras vidas, hermanos. Ahí estamos dándole al hijo, dándole al hijo, dándole a la hija, y ahí dándole, no, pórtate bien. I'm serious, pórtate bien. Portémonos bien. Hagamos la obra del evangelio. Y vas a ver que tu hijo se va a tener que desanimar en su vida pagana y empezar a vivir para Cristo. De verdad. Yo le digo porque yo lo he experimentado, yo lo experimenté en mi vida. Y alguno de ustedes lo ha experimentado. Tiene que llegar el momento donde te das por vencido y ya dices, Señor, I'm here, aquí estoy. No hay nada para mí allá. Estoy para servirte. Haz de mí lo que quieras, transfórmame. It is what it is. La Biblia nos enseña, hermano. So, yo te aconsejo en esta tarde que vivamos y que nos comportemos como el evangelio de Jesucristo, como es digno del evangelio de Cristo. No casa de oración de Glendale, hermanos. No. Es que muchas veces yo, porque he oído, no, ¿qué te enseñan ahí en la iglesia? Y casa de oración y bla, 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 bla. Muchos dicen, no. Yo vivo la vida porque es lo que la Biblia me dice. De verdad, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Reciben la palabra en esta tarde, hermanos? Póngase de pie, vamos a orar. En esta oración vamos a presentar estas necesidades, hermanos. Andy Smalley por sanidad, Rodrigo Vargas por sanidad,